Bueno, hoy vamos a sumergirnos en algo absolutamente apasionante. Vamos a construir, literalmente desde cero, esa inmensa búsqueda filosófica para definir qué es exactamente un ser humano. A lo largo de la historia, esta ha sido la gran piedra angular para entendernos a nosotros mismos. Así que vamos a desgranar el tema íntegro para descubrir por qué algo que parece tan de cajón es, en el fondo, uno de los mayores enigmas del pensamiento. Para que tengáis el mapa completo, vamos a seguir paso a paso los puntos clave de este debate. Empezaremos viendo por qué el ser humano hoy está tan fragmentado. Repasaremos cómo se define algo a nivel lógico, pasaremos por nuestra definición clásica y su posterior crisis, y terminaremos abordando esas enormes heridas a nuestro ego y la idea moderna de que quizá ni siquiera tenemos una naturaleza fija. Así que arrancamos con el primer punto, el problema de la definición de un ser humano fragmentado. Una pregunta que, increíblemente, sigue sin respuesta. Y es que resulta súper paradójico. Con todo lo que ha avanzado la ciencia, resulta que saber qué somos es hoy más difícil que nunca. A principios del siglo XX, el filósofo Max Scheler dio en el clavo con esto. Él decía que si le preguntas a cualquier persona culta qué le viene a la mente con la palabra humano, de repente le van a saltar chispas. ¿Por qué? Porque en su cabeza empiezan a competir tres circuitos de ideas históricas que, literalmente, no pegan ni con cola. Fijaos, aquí tenemos esos tres circuitos de los que hablaba Scheler. Por un lado, tenemos nuestra enorme herencia judeocristiana, la idea de la creación, el paraíso, la caída. Por otro, toda la tradición de la Grecia clásica, que pone por las nubes a la razón y el intelecto. Y luego llega la ciencia moderna y nos dice que somos, simple biología animal, un producto bastante tardío de la evolución terrestre. Claro, si intentamos meter estas tres cosas en una coctelera para que salga algo coherente, es misión imposible. Nos deja con una visión de nosotros mismos totalmente rota y fragmentada. Ante este lío monumental surgieron dos posturas radicales. Scheler, por su parte, dijo, vale, tenemos que arreglar esto, y fundó la antropología filosófica para buscar una explicación global que nos unificara. Pero en el otro extremo, pensadores como Michel Foucault y la corriente del estructuralismo dijeron que de eso nada. Para ellos, el propio concepto de ser humano es un invento súper reciente que ya se está disolviendo. Nos ven como meros objetos, piezas que están siendo aplastadas y manejadas por grandes estructuras económicas o lingüísticas. ¿Tela, verdad? Pasamos al segundo bloque, el procedimiento de definición. Básicamente, ¿cómo encontramos nuestros límites? Porque claro, antes de ponernos a buscar qué es lo específicamente humano, tenemos que parar un segundo y entender cómo demonios se define algo formalmente. En filosofía, definir equivale a delimitar. Imaginaos que estamos trazando una frontera conceptual. Tienes que establecer los límites precisos de una cosa, afirmando su esencia, sí, pero sobre todo separándola del resto. En resumen, acotamos lo que es algo negando todo lo que no es. Y para que esto se entienda de forma visual, he echado un vistazo a esta imagen. Es el famosísimo árbol de Porfirio. Es una técnica clásica brillante. Te dice que para definir una realidad, primero buscas el grupo más grande al que pertenece, lo que llaman el género próximo. Y luego le añades la diferencia específica, ese rasgo único, exclusivo, que lo separa de todos sus compañeros de grupo. Así vas bajando lógicamente paso a paso hasta que acotas la especie que buscas. Pero ojo, esto no se podía hacer a lo loco. Los filósofos tenían tres reglas de oro para que una definición fuera válida. Primera, la definición tiene que ser mucho más clara que la propia cosa que estás intentando definir, si no, no sirve de nada. Segunda, la palabra que estás definiendo no puede aparecer en la explicación. Y tercera, tiene que ser milimétricamente exacta, ni tan amplia que meta cosas de más, ni tan estrecha que deje partes fuera. Llegamos así al punto 3 de nuestro recorrido, la búsqueda de lo específicamente humano o la definición clásica. Siguiendo esas reglas tan estrictas, a lo largo de la historia, los pensadores se lanzaron a buscar nuestra ansiada diferencia específica. ¿Y cómo lo hicieron? Pues contrastándonos con todo lo demás. Nos han comparado muchísimo con los animales, insistiendo en que nosotros tenemos la cultura y la razón. También nos imaginan frente a robots superavanzados para decir, oye, las máquinas no tienen nuestras emociones ni nuestra afectividad. Y hasta han inventado monstruos, porque, curiosamente, a veces la mejor forma de entender y cartografiar qué es lo humano es imaginar exactamente lo inhumano. Toda esta exploración lógica tan intensa desembocó en la que probablemente sea la definición más célebre de toda la historia del pensamiento. Aristóteles y la filosofía clásica lo tuvieron clarísimo. El ser humano es el animal racional. Ahí lo tenemos encajado a la perfección. Somos animales, ese es nuestro género próximo, pero usamos la razón, esa es nuestra diferencia específica. Es una visión que pone todo nuestro valor, toda nuestra dignidad, única y exclusivamente en nuestra capacidad de pensar. El filósofo del siglo XVII, Blaise Pascal, lo resumió con una frase que es pura poesía. Dijo que somos como una caña pensante. Físicamente somos poquita cosa. Un soplo del universo nos puede aplastar, somos la cosa más débil de la naturaleza.
Pero el hecho de que podamos pensar y seamos conscientes de nuestra propia existencia, eso es lo que nos da una nobleza absoluta. Y no os penséis que esto de la razón se quedó solo en los libros de filosofía, dio el salto directo a la ciencia moderna. Cuando Carl von Linneo creó el gran sistema científico para clasificar a los seres vivos, nos metió en el saco bajo el ilustre título de Homo sapiens, el humano sabio. Y es buenísimo porque, en lugar de poner una descripción anatómica de nuestros huesos o músculos, Linneo usó el lema clásico de «conócete a ti mismo». Básicamente estaba diciendo que nuestra esencia biológica es la razón y la autoconciencia. Pero bueno, la cosa no iba a ser tan idílica para siempre. Pasamos al cuarto punto, la crisis del animal racional y cómo se rompió ese molde clásico. Esa definición tan ordenadita empezó a hacer aguas por todas partes en el pensamiento contemporáneo. Edgar Morin, por ejemplo, nos pegó un buen golpe de realidad. Él dijo, a ver, que el ser humano no se puede reducir a una calculadora racional. Morin asegura que en realidad somos sapiens demens. Es decir, claro que somos racionales y técnicos, pero también somos seres definidos por los mitos, por las emociones desbordadas, por la fiesta, la desmesura y, seamos sinceros, por una propensión brutal al caos y la locura. No somos pura razón, ni de lejos. Todo este tambaleo conceptual nos lleva a un abismo, el problema del autoconocimiento. ¿Es posible que un sujeto se conozca a sí mismo de verdad? Friedrich Nietzsche dudó muchísimo de esto. Empezó a sugerir que toda esa conciencia y esa razón de las que tanto presumimos podrían ser solo un espejismo, una ilusión creada por nuestra propia soberbia. Planteó que nuestro intelecto, en el fondo, igual es solo una herramienta pasajera y minúscula perdida en la inmensidad del cosmos. Y este golpe de humildad nos lleva directos al punto 5, las heridas sufridas por el narcisismo del ser humano. Porque, madre mía, menudos bofetones nos hemos llevado a lo largo de la historia. Sigmund Freud supo identificar esto de manera magistral. Explicó que nuestra sensación de ser especiales ha sufrido 3 heridas históricas masivas. En el siglo XVI, Copérnico nos asesta la herida cosmológica, nos saca del centro del universo y nos deja dando vueltas como un planeta más. En el XIX, Darwin nos da el golpe biológico, nos baja del pedestal de la creación divina y demuestra que venimos de los animales. Y ya en el siglo XX, el propio Freud remata con la herida psicológica. Nos enseña que ni siquiera mandamos en nuestra propia mente porque es el inconsciente quien nos controla. Vaya bajón para nuestro ego. Y así, arrastrando todas estas heridas, llegamos a nuestro último bloque, el punto 6, la negación de la naturaleza humana y el difícil reto del futuro. Después de tantas críticas feroces a nuestra autoimagen tradicional, el pensamiento moderno tomó una ruta súper radical. El existencialismo, abanderado por Jean-Paul Sartre, lanza una declaración que lo cambia todo. La existencia precede a la esencia. Esto significa que no hay un molde predefinido. Se acabó eso de tener una naturaleza fija e inamovible. Lo que nos está diciendo esta corriente es que, sin un diseño divino de fondo y sin una biología que nos limite por completo, los humanos nacemos siendo un lienzo en blanco. Empezamos siendo nada. No hay un guión que nos diga cómo debemos ser. Y por tanto, somos única y exclusivamente lo que decidimos hacer con nosotros mismos a través de nuestras propias acciones. Somos los responsables absolutos de inventar nuestra identidad. Y claro, esta realidad tan sumamente abierta nos lleva a un escenario que da un poco de vértigo. Es lo que el filósofo Peter Sloterdijk llama la dificultad de las antropotécnicas. Si ahora la biología y la cultura están en nuestras manos, el gigantesco desafío contemporáneo es cómo vamos a producir, diseñar o criar artificialmente a la humanidad del futuro. Las herramientas están ahí, pero las consecuencias son un terreno completamente desconocido. Así que, fijaos cómo cambian las cosas. Si resulta que no tenemos una esencia fija desde el principio, y estamos, como diría Sartre, condenados a ser libres, la gran pregunta de la filosofía da un giro de 180 grados. Ya no nos sirve de mucho sentarnos a preguntarnos qué somos. Ahora, frente a ese horizonte infinito, la pregunta más inmensa y urgente que debemos responder es ¿qué vamos a elegir ser? Con esta reflexión tan potente sobre nuestro propio futuro, cerramos este análisis. Ha sido un viaje fascinante. Hasta la próxima.